Buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos con la información y les contamos que el gobierno hará una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre si el presidente debe o no pedir una licencia en su cargo para hacer campaña en el 2025. El argumento es que su candidatura no sería una reelección. El gobierno busca los caminos para evitar a toda costa que el presidente Daniel Noboa deba encargar a la vicepresidenta Verónica Abad su cargo durante la campaña electoral en el 2025. La secretaria jurídica Michelle Mancheno anunció este viernes que para encontrar una salida legal y jurídica elevarán una consulta a la Procuraduría. El presidente Daniel Noboa cumplió un tiempo faltante de un expresidente. Entonces no es que él tuvo todo el periodo completo, sino fue, como menciona, el faltante. Dice que será la Procuraduría la que determine cómo proceder. Argumenta que la participación de Noboa en el 2025 no será una reelección, por lo que no tendría que solicitar una licencia para hacer campaña. Nosotros dependemos de qué se van a pronunciar y si es que nos mencionan que se encarga un ministro, se envía una terna a la Asamblea, son varias opciones que están sobre la mesa de análisis. El constitucionalista Emilio Suárez recuerda que la norma es clara y que si Noboa busca ser candidato, el Código de la Democracia no le permite hacer campaña si ostenta un cargo público y peor, aún estando en funciones. Si actualmente el presidente ostenta la calidad de presidente de la República y se quiere lanzar nuevamente para presidente, implica un proceso de reelección, por más que de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional, aquello no conlleve una contabilización de un periodo completo. Y va más allá. Suárez dice que incluso el presidente podría incurrir en una infracción electoral. El Código de la Democracia establece con claridad esta regla de la licencia para efectos de que todos los candidatos concursen o participen en igualdad de condiciones. La secretaria jurídica no dio fecha en la que enviarán la consulta a la Procuraduría. Este lunes en la Corte Nacional de Justicia se reactiva el caso Purga con los testimonios anticipados de Mayra Salazar y Daniel Salcedo. Ellos también están procesados en el caso Metástasis. No obstante, se consideran testigos clave para revelar más sobre la trama de corrupción que operó en la función judicial. Los procesados en el caso Metástasis, Mayra Salazar y Daniel Salcedo, ofrecen delatar más sobre la corrupción en la función judicial y su testimonio será clave en el caso Purga. No están vinculados a este proceso, pero saben sobre la compra-venta de sentencias y diferimientos de audiencias en Guayas. En esta versión de Daniel Salcedo del pasado 6 de mayo ya se confirman nombres de operadores de justicia involucrados en la trama. Él se refiere a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte, además de Mayra Salazar, su asesora, y los jueces Reinaldo Ceballos y Johan Marfetán, entre otros. Salcedo lleva ya 2 semanas como parte del sistema de protección a víctimas y testigos. En su versión reconoce que buscaba la forma de evadir audiencias o suspenderlas. Por ello, acudió a Mayra Salazar. La tarifa para estos propósitos era de $2,000 a $5,000. Para la declaratoria de inocencia, Salcedo se fijó una oferta de $50,000 por juez. Pero este oscuro personaje, también vinculado a la corrupción hospitalaria en pandemia, relata que en su deambular por las cortes junto a sus abogados, dice, nos dimos cuenta que efectivamente Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las flechas para poder manejar a los jueces y conseguir sentencias y diferimientos. Cuenta que al juez Alberto Lino Tumbaco acudió por 3 ocasiones y dice, me solicitaba el valor de $100,000 para la inocencia. Salcedo se refirió también al juez Johan Marfetán. Allí asegura haber entregado a través de uno de los que llama sus operadores $20,000. No obstante, este personaje estrechamente ligado a la corrupción y con alcances inimaginables con el poder, llegó hasta la propia presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Lo hizo a través de Mayra Salazar y en una de sus reuniones reconoce. Dijo que podía ayudarme en mis causas debido a que el caso estaba débil y que los jueces sí le copian. En la versión salta también el nombre del juez Reinaldo Ceballos, a quien asegura haber entregado $70,000 por su traslado a la cárcel 4 de Quito y que las entregas fueron en efectivo a través nuevamente de sus operadores. Salcedo identifica como sus operadores a quienes se encargaban de las entregas de dinero. Da los nombres de Darwin Jacome, David Congo y Joseph. Al final, se guarda ciertos detalles sobre montos y nuevos nombres para lo que sería su testimonio, previsto para el lunes 3 de junio en Quito, en el caso Purga.
La compensación del 50% en la planilla de luz también aplica para los usuarios residenciales de CENEL que tienen convenios de pago. El descuento se verá reflejado paulatinamente en Guayaquil en las facturas emitidas desde el 29 de mayo hasta finales de junio. Tras varios días de silencio, CENEL Guayaquil se pronunció la mañana de este viernes. La Corporación Nacional de Electricidad aseguró que en las planillas eléctricas emitidas desde el 29 de mayo ya se aplica la compensación del 50%. Se aseguró que ciertos usuarios residenciales del sur de Guayaquil ya han visto reflejada la rebaja correspondiente al consumo eléctrico de abril y se destacó que los usuarios de los demás sectores de la ciudad obtendrán la compensación paulatinamente hasta finales de junio. Por ejemplo, unos clientes en la zona del Guasmo que también ya les estaba llegando. Obviamente lo vamos a ver en mucho mayor volumen a partir del primero, porque empezamos nuevamente ya el proceso de facturación del siguiente mes. La compensación mencionada también aplica para los usuarios que tienen convenios de pago. Pero recordemos, se aplica únicamente sobre la factura anterior sobre el subtotal de consumo eléctrico. La rebaja solo aplicará para las residencias permanentes, que es en donde se habita normalmente, y no para las residencias temporales como casas de playa y campo. Porque no podríamos aplicar una compensación dos veces al mismo cliente. Respecto a las denuncias ciudadanas del incremento injustificado en las planillas eléctricas del último mes, CENEL insiste que se debe a la ola de calor que obligó a un mayor consumo de aires acondicionados y ventiladores. Mientras tanto, en CENEL, la cartera vencida por facturas de energía eléctrica asciende a los $500 millones. Mientras el gobierno nacional trabaja en estrategias para evitar las consecuencias graves en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, desde la academia recomiendan, por ejemplo, la construcción de un túnel para movilizar millones de toneladas de sedimentos. Además, se alerta sobre los riesgos en caso de ocurrir un fenómeno natural en esa zona. Mientras continúan los riesgos inminentes por la erosión regresiva del río Coca, está previsto que en 2 semanas se adjudique el contrato para proteger a la mayor hidroeléctrica del país, Coca-Codo Sinclair, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. Ya no es una opción desde nuestro lado el tema de declarar un concurso desierto, más bien vamos a tratar de rescatar el proceso que se lanzó a finales del año pasado, adjudicar a un contratista que pueda ejecutar rápidamente esa obra. ¿Pero qué es la erosión regresiva de la que tanto tiempo se ha hablado en este punto? Carolina Bernal es docente e investigadora de la Universidad Politécnica Nacional y ha estudiado el río Coca desde el año 2004. Es decir, desde antes que se levante esta millonaria construcción. Aclara que desde siempre este sitio fue inestable y que se pudo prevenir lo que hoy está ocurriendo. La erosión regresiva es un fenómeno en el cual el río está comiéndose las partes anexas o los terrenos anexos y su propio lecho. El Coca, que es la cuenca alta del río Napo, era uno de los sitios geodinámicamente más inestables y por lo tanto producían la mayor cantidad de sedimentos. Hubiera podido construir en el lugar, pero más pequeño y sobre todo cuidando que el transporte de los sedimentos no sea interrumpido. Por ahora, para evitar que la erosión paralice definitivamente las operaciones en Coca-Codo Sinclair, desde el gobierno se anunció la construcción de un dique seco que ralentizaría la erosión. Contratación que se ha puesto en duda. Con el diagnóstico del problema vamos a buscar soluciones que puedan ser implementadas. Pero la experta plantea además otras soluciones. Este túnel lo que haría es recoger estos sedimentos que están ahorita acumulándose aguas arriba de la captación y los conduciría aguas abajo. Con esto conseguiríamos disminuir la amenaza que se tiene para la captación. A la preocupación que hoy se vive por los riesgos de la erosión, se suma otra, debido a que la hidroeléctrica está construida en un lugar que está expuesta a riesgos naturales. Y si bien su construcción es antisísmica, las consecuencias serían terribles si hoy ocurriera ahí un terremoto. Pues tendríamos una tragedia para el país, por cuanto primero se nos destruye la captación, después estamos hablando de que se compromete todo el valle y la infraestructura que está ahí y las poblaciones, que es lo más preocupante. Por ahora lo que se conoce es que se han transportado más de 500 millones de toneladas de sedimentos desde este lugar. El ministro de Economía aseguró que las finanzas del país van mejorando y con el crédito de la Corporación Andina de Fomento se han puesto al día en los pagos con todos los niveles, gobiernos y proveedores privados. Al momento se espera la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al día de hoy estamos
básicamente al día con todos los niveles de gobierno y hemos avanzado mucho en el pago de proveedores privados y estamos gestionando más recursos de financiamiento internacional para estar al día en todas las obligaciones del Estado. ¿Las finanzas del país van mejorando? Las finanzas del país van mejorando, ya recibimos el primer desembolso de 800 millones de la Corporación Andina de Fomento, estamos a la espera de la aprobación del directorio del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID, para en este mismo año recibir por sobre los 4.000 millones de dólares que nos ayudará a cerrar las brechas dejadas por el gobierno anterior. ¿El tema del IVA? ¿Ha ayudado? El IVA está ayudando muchísimo. Recién desde mayo comenzamos a recibir los primeros ingresos de IVA y de los impuestos a las empresas grandes, a los bancos. Seguimos. La Policía Nacional ejecutó con éxito el operativo Gran Libertad 7 en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. Allí se aprendió a 126 personas y se desarticuló a 20 grupos delictivos dedicados a varios delitos. A esta hora nos contactamos con Gustavo Jaramillo para que nos cuente los detalles. Gustavo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Tal como ustedes bien lo mencionaron, la Policía Nacional esta mañana informó sobre los resultados obtenidos durante este operativo en el marco de la Gran Libertad 7, donde se logró la captura de un centenar de delincuentes dedicados principalmente al delito de extorsión y secuestro, esto en varias provincias del país. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos. Así es como la Policía Nacional llevó a cabo intervenciones en varias provincias del país, con el objetivo de detener a delincuentes implicados en diversos delitos. Y es que durante la madrugada de este viernes, en el marco de la Operación Gran Libertad 7, se realizaron operativos en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. Estamos al momento recabando toda esa información. Ustedes entenderán, el día de ayer se realizó esta operación en flagrancia y obviamente estamos con el proceso investigativo en curso. En este contexto, según informó la Policía Nacional, entre el 27 y el 31 de mayo se logró la captura de 126 personas y se desarticuló a 20 grupos delictivos. El plan FICE están enfocados a esas provincias o a esas zonas donde ya hemos ejecutado muchas de las actividades investigativas. En total se llevaron a cabo 65 allanamientos con la participación de 300 efectivos policiales. De cierta forma trabaja en base a las delegaciones que llegan de Fiscalía y también en base a las flagrancias. Lo que hacemos nosotros es tamizar e informar a la Fiscalía de la tipología de delito al que corresponde. Además, incautaron 34 armas de fuego, 534 municiones, 31 vehículos, 10 motocicletas y aproximadamente 5 kilos de droga. Estas fueron las declaraciones por parte de las autoridades competentes en torno a estos resultados que se vienen llevando a cabo desde el mes de marzo con respecto a este plan que lleva a cabo la Policía Nacional en conjunto de varias autoridades del país. Con esta información nosotros nuevamente retornamos con ustedes en estudios. Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Gustavo. Muchísimas gracias. Más de un centenar de personas que permanecían secuestradas en nuestro país han sido liberadas por la policía en lo que va de este 2024. Según el jefe de la UNACE, Fiscalía ha enviado más de 1000 pedidos para la investigación de este delito. Carlos Acoto nos amplía la información a esta hora. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal? En efecto, ocurren a plena luz del día. Los criminales llegan en grupos y en ocasiones utilizan armas largas. Los secuestros se han convertido en la noticia de cada semana en el país. ¿Qué dice la Policía Nacional? Se lo contamos en el siguiente reportaje. En cuestión de segundos llegan en grupo, toman por la fuerza a sus víctimas y se las llevan en vehículos con rumbo desconocido. Con suerte, algunos de estos hechos logran ser captados por temerosos conductores y peatones, que no pueden hacer nada más que grabar, pues no queda tiempo siquiera para pedir ayuda.
Solo este jueves se reportaron 3 casos. En Durán, sujetos secuestraron al conductor de este vehículo mientras circulaba por el kilómetro 4,5 de la vía Durán-Tambo. Más temprano, en el sector de Lomas de Urdez, al norte de Guayaquil, otro grupo de delincuentes toma por la fuerza al conductor de este vehículo azul que quedó abandonado en la escena. Horas antes, en la intersección de las calles Portete y Guerrero Valenzuela, el propietario de un almacén de venta de muebles fue sorprendido por delincuentes que, con fusiles, se lo llevaron en un vehículo con vidrios polarizados. La policía aterriza cifras. El jefe de la unidad antisecuestro y extorsión asegura que de Fiscalía ha recibido 1.047 delegaciones, es decir, pedidos de investigación por casos de secuestro. 565 casos han sido cerrados a la fecha, mientras que 482 aún están siendo investigados. Se encuentran con líneas investigativas y en este momento UNACE se encuentra investigando a nivel nacional. La UNACE revela que en lo que va de 2024 se ha liberado a 101 personas que permanecían secuestradas. En esta lista el caso de un ciudadano rescatado en la isla Trinitaria en Guayaquil y el de los 6 integrantes de una familia que fueron liberados en Mindo tras permanecer un mes entero secuestrados en una hostería. Por ellos pedían $500,000. En ambos casos hay detenidos y evidencia levantada. Desde la policía se asegura que el número de casos no es muy distinto al reportado en 2023, por lo que prefieren por ahora hablar de una contención. Reconocen que el 47% de los casos que han sido delegados por Fiscalía se trata de secuestros extorsivos, libertad a cambio de cuantiosas y a veces impagables sumas de dinero. Y bien, estas son las cifras de la Policía Nacional frente a lo que pareciera ser un delito en auge que ocurre mientras el gobierno nacional dice emprender la segunda fase de su plan de seguridad. Es lo que podemos contarles, compañeros. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias por la información. Ahora les contamos que un funcionario de la Fiscalía de Santa Elena fue asesinado al estilo sicariato en el barrio Enrique Candel, en medio del estado de excepción que rige en la provincia. La víctima fue el abogado Andrés Matías Orozco, de 38 años. La entidad informó que la policía realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones de esta nueva muerte violenta. Se acercó un ciudadano de contextura delgada al lugar, quien inmediatamente procedió a realizar varias detonaciones en contra de la humanidad del señor Matías Andrés. Y a pie, no se encontraba en ningún vehículo. Entonces se encontraron en el lugar 5 indicios balísticos y están realizando las investigaciones para poder esclarecer qué pasó aquí. Al menos 5 viviendas fueron afectadas por una explosión provocada por acumulación de gas. Esto ocurrió en el Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar. Él está en ese lugar para darnos más información. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes. Hemos regresado justamente al sector de Monte Sinaí. A mi espalda se encuentra el predio que quedó destruido luego de la explosión reportado a las 4 de la mañana. Por el lado derecho ya podemos ver de que ya ha llegado la ayuda por parte de diferentes entidades, entre ellas la Gobernación del Guayas, municipio de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, al igual que por parte del Ministerio de Salud, que ha instalado por el lado izquierdo una carpa también para la asistencia médica de las personas que resultaron afectadas durante esta fuerte explosión reportada la madrugada de este viernes. La ayuda llegó pasada las 10 de la mañana de este viernes, es decir, más de 5 horas después de lo ocurrido en este punto. Ante los que fueron los primeros instantes de la explosión, los daños causados en este punto y todo lo que se vivió en horas de la mañana, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Así, con paredes destruidas, pilares al punto del colapso y más del 50% de la losa superior fragmentada en escombros. Es como quedó esta casa, epicentro de una explosión registrada cerca de las 4 de la madrugada de este viernes. Esto en el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Posterior a verificar todo lo que es del escenario, concluimos que se trata de una saturación de atmósfera, por lo que es la concentración del gas doméstico. Junto a la vivienda, una tienda de abarrotes quedó con una pared y una escalera destruida. Frente a esta, una farmacia recibió el impacto de una puerta enrollable del predio donde se originó la explosión y a los alrededores, ventanales rotos. La onda expansiva es lo que provoca justamente este tipo de daños en las estructuras. Producto de la explosión, 5 personas resultaron heridas, 4 niños y su padre de familia. Fue rápido a los cuartos porque los bebés gritaban.
porque estaban bajo los escombros ellos. Mandaron ahorita a ver a la mamá porque dice que a una de las gemelas le han cogido puntos en la cabeza, las otras están haciendo tomografías porque tienen bolas en la cabeza. Luego de más de 5 horas del siniestro, únicamente permanecieron miembros de la Policía Nacional y sus equipos especializados, al igual que una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Esto pese a que una de las viviendas está al borde del colapso y aún sus habitantes se encuentran en el interior. Al momento, el personal especializado, tanto del municipio de Guayaquil como también de la gobernación del Guayas, están realizando la remoción de los escombros, entregando también ayuda humanitaria a las personas que se han quedado sin sus bienes en este punto producto de esta explosión por acumulación de gas. Nosotros continuaremos adquiriendo toda la información en torno a este caso y, por supuesto, llevándola a ustedes en nuestros noticieros de 24 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu informe y nuestra solidaridad con los vecinos que han sido afectados. Seguimos. Más de 3.000 pedidos de información se han realizado desde la Asamblea Nacional en 6 meses a ministros. La mayoría provienen de la bancada de la Revolución Ciudadana. Desde el Observatorio Legislativo se cuestiona que muchas de estas solicitudes no tengan una ruta adecuada. La Constitución establece que dentro de las atribuciones de fiscalización de los asambleístas está el solicitar información a las instituciones públicas para verificar y transparentar que cada estamento y cada cartera de Estado cumpla con las normativas vigentes. No obstante, para Mauricio Alarcón del Observatorio Legislativo, el solicitar comparecencias cada cierto tiempo que responden a curiosidades de algunos asambleístas termina entorpeciendo la gestión pública. Hay que poner cada cosa en su lugar y darnos cuenta que destinar excesivo tiempo a esto puede terminar afectando la gestión pública efectiva en beneficio de la ciudadanía. Y aquí las cifras, pues de los 3.000 pedidos de información realizados, en estos 6 meses de gestión existen 4 instituciones que acumulan más de 300 peticiones y muchos con relación directa con los solicitantes. En el caso del Ministerio de Salud, quien más pedidos ha hecho es Camilo Salinas de Construye. En el Ministerio de Economía y Finanzas, Victoria de Sintonio de la Revolución Ciudadana. En el Ministerio de Educación, Ana María Raffo de la Revolución Ciudadana. Y en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana. Pedidos que, a decir de este mismo observatorio, 8 de cada 10 han sido respondidos, pero aquí las incongruencias de estas atribuciones. No necesariamente hay una hoja de ruta trazada al momento de hacerlo, sino que en el camino, conforme van dando las respuestas, se analizan los siguientes pasos. Y esto es lo más preocupante, señala Robert Friend, docente de Derecho de la Universidad Espíritu Santo, cuando se toma facultades para desnaturalizar procesos. En este caso, convertir un mecanismo de control en algo coyuntural y de plataforma electoral. Utilizada de alguna manera pues que privilegie a ciertas personas y no pues a la ciudadanía como tal. A su vez agrega que es lacerante para la institucionalidad del Estado, cuando se desconoce qué se hace con esta información. ¿Cuál es el tratamiento que le dan después de haberla obtenido? ¿Tienen algún eje programático? ¿Tienen algún tipo de proyección de qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Tanto Fren como Alarcón afirman que el legislativo tiene que equilibrar sus dos funciones, en las que también se encuentra el proponer proyectos de ley e impulsar reformas al código vigente y así generar una correcta representación, efectiva y balanceada. El Ministerio del Trabajo notificó a la Asamblea un listado de 85 de sus funcionarios que estarían impedidos de ejercer cargo público. En un comunicado, el legislativo aseguró que ya los puso al tanto y que tienen un plazo de 15 días para subsanar cada caso. En la lista hay asambleístas principales y alternos, así como empleados de los despachos. Hacemos una pausa, pero enseguida eliminar los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís le permitiría ahorrar al Estado $550 millones. Además, Donald Trump afirmó que apelará su veredicto de culpabilidad luego de ser declarado culpable de 34 cargos. Les contamos más al volver. Estamos de regreso con más. Tras el anuncio del gobierno de establecer un mecanismo de compensación para liberar el precio de las gasolinas, expertos analizan el cómo y a quiénes debería estar dirigido. La eliminación del subsidio aplicará solo para la Extra y Ecopaís. El diésel quedará fuera.
Que no será una focalización de subsidios, sino un sistema de compensación tras el aumento de precios, es el anuncio que hizo el ministro de Energía, Roberto Luque, y que en principio se aplicaría a taxis, camionetas y motores fuera de borda. Ante ello, expertos en materia económica aseguran que la decisión es la más acertada, pero creen que la lista de beneficiarios debe reconsiderarse. Al incluir a los taxistas, se está incluyendo a quien no lo requiere. En el caso del taxismo, lo que hay que permitir es que la tarifa la fije el mercado, que sea en función de la oferta y la demanda. La eliminación de subsidios se aplicará exclusivamente para las gasolinas Extra y Ecopaís, mientras que el diésel mantendrá su precio según lo anunciado por el presidente. Lo que realmente cuesta cada galón de Extra es $3.05 y de Ecopaís $3.26, pero en el mercado internacional sobrepasa los $5. Ambos aspectos deberán considerarse, dicen, para establecer un nuevo valor. Esto significa poner un precio variable en función del costo de producción, el costo de importación, lo cual significará fluctuación. También va a complejizar la entrega de la compensación. Según el Ministerio de Economía, la eliminación de los subsidios le permitiría al país obtener más de $550 millones al año, recursos que los expertos consideran deberían destinarse para cubrir necesidades urgentes. Más del 50% del subsidio a los combustibles va al quintil más rico de la población. Hemos destinado más de $60.000 millones a subsidiar vehículos, cuando ese dinero debemos haberlo usado para educar a las futuras generaciones, para la salud. Porque deberíamos también tener una compensación, no una compensación económica como tal, sino el empleo, el acceso al crédito. De los 3.200 millones destinados a subsidiar combustibles, el 79% corresponde a diésel y gas. De allí que ambos expertos aseguran que establecer una focalización también a este sector deberá considerarse en un segundo momento.